Estamos hablando mucho de placer, de orgasmo, de eyaculación, pero muy poco se visibiliza en sexualidad a esa persona que no puede llegar a esa experiencia orgásmica. El hombre que no se viene en 3 minutos, sino que no puede incluso llegar, correrse, tener una eyaculación o tener una sensación de orgasmo, así sea sin eyacular. También esto le pasa a las mujeres, claramente, las famosas mujeres frígidas que simplemente no logran llegar a este pico, a esta cumbre del placer. Vamos a hablar hoy de este tema y vamos a ir al fondo de por qué sucede esta situación. Hombres y mujeres, dos frustraciones distintas, pero que tienen un mismo origen. Vamos a hablar primero del tema de la mujer, que quizá está más visible que el tema del hombre. En la mujer, esta situación de no poder llegar a un orgasmo se da principalmente porque su cuerpo aprendió que el sexo era peligroso. Sensaciones de abuso, asco en el sexo, creencias limitantes, creencias morales religiosas que nos inculcaron desde pequeños, la sensación de que tener sexo está mal, una educación represiva alrededor del placer, de la desnudez, ligar el sexo solamente al matrimonio, bueno, un montón de creencias limitantes que a nosotras las mujeres nos permearon desde muy pequeñas. Caso distinto en el hombre, que el hombre siempre tuvo más libertad o siempre ha tenido mucha más libertad en torno a su genital, porque además lo usa cada vez que va a orinar, frente a la libertad sexual, ¿no? Tantas cosas socioculturales que nos han marcado una diferencia entre hombres y mujeres en relación en cómo nos relacionamos con el sexo. Nosotras las mujeres tenemos un lastre gigante que necesitamos comenzar a visibilizar, a gestionar interiormente, cada quien como un trabajo interior. Esto también se agrava si hay abusos sexuales, claramente, e incluso si vivimos rupturas o temas emocionales fuertes en pareja que en algún punto nos marcaron, incluso siendo adultos, y perdimos esa conexión con el placer. Finalmente, también a las mujeres nos agrava esta situación que estamos viviendo cúmulos de agotamiento, de estrés crónico, que aleja al cuerpo de una sensación de seguridad e inhibe todas las funciones sexuales, el deseo y el placer. Por el lado del hombre, casi siempre y según mi experiencia, por lo que he visto en los casos clínicos que he manejado, el hombre presenta ciertas situaciones muy marcadas y es por un lado la hiperestimulación crónica a través de la pornografía. ¿Qué significa esto? Que el hombre ha aprendido en el acceso tan amplio de la pornografía a excitarse y a llegar al orgasmo y eyacular solamente a través de esos estímulos, a través de la pantalla, viendo escenas muy intensas, con un montón de situaciones fantásticas, porque la pornografía en su mayoría es una fantasía, es una historia fantástica por actrices, actores que están preparados para ejercer esos papeles y que finalmente se crea en el cuerpo esa respuesta en el sistema nervioso con altos niveles de dopamina que cuando te enfrentas a una pareja real no puede llegar a ese nivel de intensidad porque no estás viendo lo mismo, porque los cuerpos reales son diferentes a los del porno, porque los gemidos reales de una mujer son distintos, porque las prácticas sexuales que nosotros normalmente tenemos pues son más convencionales que las de la pornografía. Entonces, ese umbral que creció tanto en intensidad, en dopamina a nivel biológico, pues no se ve satisfecho en una relación sexual real. Eso por un lado. Y no es que tú seas un mal amante, simplemente es que tu sistema nervioso está desregulado, está lleno, está acostumbrado, adicto a grandes niveles de dopamina. Acuérdate que la dopamina es una sustancia adictiva. Esta sustancia adictiva tiene que ver con picos desregulados que mi cuerpo está acostumbrado a sentir y esto eleva el umbral de excitación y por eso la realidad nunca va a alcanzar estos picos, ¿sí? De intensidad, de novedad, de respuesta neuronal y hormonal sobre la dopamina, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una situación de hiperestimulación que los hombres padecen a través de el hábito sexual sobre el porno, sobre la excitación y alcanzar el orgasmo a través de la pornografía. Por el otro lado, hay una situación que veo menos frecuente, pero que se da, y es que
hombres que no pueden llegar al orgasmo con sus parejas es porque han tenido en su historia, siendo muy pequeños, un episodio de hiperestimulación temprana a través de una situación que expuso la sexualidad siendo muy pequeños y ese niño no pudo procesar esa situación a nivel emocional ni cognitivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenías 3, 4 años y encontraste a tus papás teniendo sexo o a los adultos teniendo sexo y te quedaste viendo unos segundos y eso fue un choque para ti a nivel de tus emociones, a nivel de la amenaza que crearon los adultos cuando se dieron cuenta que tú estabas viendo, ¿sí? O que quizá pudiste acostumbrarte a escuchar a tus padres en la habitación de al lado teniendo sexo y tú no pudiste procesar eso emocional ni cognitivamente. ¿Encontraste las revistas pornográficas de tu hermano mayor, por ejemplo? ¿O estabas continuamente alrededor de conversaciones sexuales de los adultos en casa? Todas estas situaciones generan hiperestimulación temprana, ya no por pornografía, como lo hiciste siendo adolescente y de ahí en adelante toda tu vida, sino que ya eras muy niño y se generó, aunque no pienses que en este punto que esto no es traumático, para ese niño sí fue un shock, sí fue una situación que no supo gestionar y que quizá los adultos reaccionaron de forma o violenta o en amenaza o impulsiva y tampoco te permitieron gestionar, ayudarte a entender lo que estaba pasando. Y hay una tercera situación en hombres frente a la imposibilidad de tener orgasmos y es la desconexión emocional con sus parejas. Están tan enfocados, tienen tanta presión en el rendimiento, tienen tanta presión en ser un buen polvo, el mejor amante, tienen tanto enfoque en el performance del sexo, le ponen tanta presión que se olvidan que lo importante y lo primero que se debe gestar antes de una relación sexual es una intimidad o una conexión emocional. Hablar de las emociones, sentir las emociones, saber lo que le pasa al otro para que la sexualidad se sienta segura. Y todo esto gira alrededor de este concepto que hay acá. Vamos a borrar esto. Y es el sistema nervioso. En todas esas situaciones, tanto en hombres como mujeres, el sistema nervioso aprendió que el sexo no era seguro, aprendió que el sexo es peligroso, que es una amenaza. Entonces, cuando el sistema nervioso entra en amenaza, el cuerpo se cierra, ¿sí? El cuerpo experimenta un cierre. Y no un cierre en el sentido de que no pueda abrir las piernas o que se quede tieso, sino que emocionalmente y biológicamente, a nivel del sistema nervioso, hormonalmente, neurológicamente, el cuerpo no está en apertura para la sexualidad, porque en amenaza el cuerpo solo está preparado para huir, para pelear o para quedarse congelado. No hay espacio real biológicamente para la sexualidad. Entonces ocurre un cierre. No hay recurso disponible para el sexo porque la reproducción no es una función de supervivencia ante una amenaza, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas situaciones, tanto de hiperestimulación en los hombres, el tema de la pornografía, las situaciones limitantes en las mujeres, las creencias limitantes, los abusos, todo esto genera situaciones de amenaza. Distinto a cuando hay seguridad, cuando le bajo el estrés al performance sexual, a tener que rendir, a la sensación de que el sexo está bien, cuando sé que la sexualidad es segura, cuando tengo confianza en mi cuerpo, cuando me siento bien con mi propio cuerpo, cuando no tengo ideas, situaciones, abusos, cosas que psicológicamente y emocionalmente me hagan entrar en amenaza, pues entonces tengo seguridad. Incluso también esto se da por intimidad emocional en la pareja. Cuando tengo intimidad emocional en la pareja, me puedo sentir en seguridad, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo está seguro, cuando siente confianza, cuando el sistema nervioso está en seguridad y no está en amenaza, pues hay una apertura. El cuerpo se abre al placer, se abre al deseo, se abre al sexo. Ya hay recursos disponibles para tener orgasmos. Aquí no, aquí en un cuerpo cerrado, la sangre, la energía, el cerebro está pensando en cómo defenderse, cómo huir, porque hay un peligro, porque hay una amenaza. Así estés con tu marido o así estés con una persona que te guste mucho, tu sistema nervioso está en amenaza, pero si está en seguridad, el cuerpo se abre y hay espacio real, energético, biológico para el placer. Si esto no se da, si tienes alguna de estas situaciones que he mencionado, ya seas hombre o mujer, concéntrate en regular
este sistema nervioso. Concéntrate en gestionar, pide ayuda, reserva una terapia, habla de todo lo que te pone en amenaza con respecto a la sexualidad. Atrévete a indagar en esa historia y en esas sensaciones, porque es la única manera de bajar el sistema nervioso de este estado y crear seguridad. Si estás en una situación como esta, seas hombre o mujer, déjame en los comentarios qué resuena de este video y nos vemos en una próxima ocasión.